nombre es Christopher Music y yo trabajo en una fintech, o sea que estamos en una compañía pequeñita que está tratando de hacer innovación en el área financiera y hace poco lanzamos un producto cripto. Entonces conocemos esto de primera mano, vivimos todo el tema de criptomonedas y lo que eso implica en el día a día, aparte de otro montón de cosas que hacemos en la compañía, pero quería compartir con ustedes algunas de las lecciones, algunos de los temas que han venido pasando alrededor de todo lo que son criptomonedas y también blockchain, y qué es la diferencia, qué cosas tienen en común entre estos dos temas y cuáles son los paradigmas que vemos hoy en día. Entonces, creo que quiero comenzar hablando de qué es la diferencia entre blockchain y Bitcoin. Mucha gente a veces las usa de manera intercambiable y no son lo mismo. Son relacionadas, pero no son lo mismo. Bitcoin es una criptomoneda, una moneda como tal, ¿verdad? Entonces, es algo que se transa, es algo que tiene un valor en este momento y que ese valor fluctúa en el tiempo. Blockchain es la tecnología que habilita las criptomonedas como el Bitcoin, pero también habilita otro montón de cosas más. Entonces el blockchain se puede utilizar para diferentes industrias, se puede utilizar para todo tipo de esquemas donde lo que uno quiera hacer es asegurar que una transacción quede registrada y que no se pueda borrar, tiene elementos de seguridad, tiene un montón de cualidades que hacen que sea una tecnología que está creciendo y que viene con muchas aplicaciones más allá de las criptomonedas, pero mucha gente la ha visto y la entiende solo por su aplicación en criptomonedas, pero son dos cosas diferentes y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de blockchain por un lado y de criptomonedas y de Bitcoin por otro lado. Ahora, Bitcoin es solo una de muchísimas criptomonedas, entonces ahora vamos a hablar de otros tipos de criptomonedas también. ¿Qué hace que una moneda tenga valor? Empecemos por el lado de Bitcoin, hablando de las monedas. Y ahora vamos a tener, creo que Rodrigo nos va a enseñar mucho más acerca del tema de monedas, pero yo a nivel general quería hablar un poquito acerca de qué hace que una moneda tenga valor o que una moneda sea un bien para intercambiar entre dos personas, entre dos países. ¿Qué es lo que hace que esto funcione? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, como muchos de ustedes, hablábamos de que las monedas tenían un respaldo del gobierno y eso era que lo que hacía que fueran una moneda fuera o algo que se pudiera transar. Otra gente hablaba de que había un estándar dorado, en inglés le dicen el gold standard, y es que por cada dólar supuestamente hay cierta cantidad de lingotes de oro que están en Fort Knox o en algún lugar en Estados Unidos, y entonces si uno llegara en algún momento y dijera yo quiero cambiar este dólar o estos $100 por el equivalente en oro, supuestamente uno podría hacerlo y eso en teoría era lo que le daba sustento a esa moneda. Parte de lo que hemos aprendido con todo este proceso de criptomonedas es que estos dos temas ayudan y son importantes, pero realmente lo que hace que una moneda funcione es que las personas crean que esa moneda tiene valor. Y esto es muy profundo, porque las criptomonedas no tienen un estándar dorado, no tienen un respaldo de un gobierno, y aún así la gente por cada Bitcoin antes pagaba $40,000, ahora está como $21,000 por cada Bitcoin, pero no tienen ninguna de estas cosas. Entonces no es cierto que para que una moneda valga algo tiene que tener uno de estos temas. Más bien es el que las personas crean. ¿Y qué significa que las personas crean? De que yo estoy dispuesto a darte un servicio o a venderte algún bien que yo tengo a cambio de que vos me des esta moneda. Y si ya existe eso entre dos personas, 10 personas, 1,000 personas, 1,000,000 de personas, ya esa moneda puede empezar a tener viabilidad. Entonces, cambia y ha retado muchos de los paradigmas, las criptomonedas han retado muchos paradigmas tradicionales con respecto a lo que implicaba una moneda, cómo funcionaba una moneda y a nosotros mismos nos ha hecho como que resetearnos en la mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica la criptomoneda como tal? Entonces, es un activo que es bastante diferente. Y ahora vamos a hablar del blockchain, que es lo que le habilita o es la tecnología que hace que pueda funcionar esta criptomoneda. ¿Ok? Hay diferentes tipos de criptomonedas y
algunas, y la que más conocen todos es el Bitcoin. El Bitcoin, la historia del Bitcoin es fascinante. Si uno se pone a leer acerca del Bitcoin, hay una persona que no se sabe quién es, o sea, que nadie realmente sabe quién fue la persona que propuso y que escribió un white paper, Satoshi, acerca de cómo debería funcionar el Bitcoin. Ese white paper lo empiezan a tomar diferentes personas y empiezan a aplicar eso y a tratar de intercambiar. Entonces los primeros intercambios fueron casi que yo doy 1000 bitcoins, 10,000 bitcoins porque alguien me traiga una pizza, ¿verdad? O sea, es una historia así fascinante donde al principio no tenía ningún valor y estas personas empiezan a tratar de generar valor alrededor del Bitcoin, ¿verdad? Y tiene que pasar un montón de experiencias y un montón de personas que empiezan a creer y a creer y a creer en esa tecnología y en esa moneda como tal para que empiece a tomar valor y a tomar fuerza y empezar a tener cierta inercia, ¿verdad? Ahora vamos a hablar cómo en los últimos días esa inercia ha caído, ¿verdad? Y se ha desplomado mucho el valor de las criptomonedas, pero en general el Bitcoin fue la primera, la que más se conoce y mucha gente habla de Bitcoin. Cuando cripto, todo el mundo piensa Bitcoin, 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 pero en realidad hay un montón más. Y hay diferentes elementos de esas monedas que las hacen, o sea, que tienen características muy diferentes, ¿verdad? Cuando uno piensa en un dólar, uno piensa en un activo que tiene un valor, ¿verdad? En una moneda que tiene un valor. Pero cuando uno habla acerca de criptomonedas, hay un montón de elementos que les dan el valor. No solo el valor intrínseco de esa moneda, sino en qué tecnología está montada esa moneda. Entonces aquí vemos que hay algunos de los diferentes tipos de criptomonedas que se basan en el blockchain de Bitcoin. La tecnología que fundamenta y que está detrás de Bitcoin es usada por otras monedas, entonces eso habla y le da cierta seguridad a la gente de que, bueno, esa tecnología ha sido probada. Y por otro lado, hay algunos otros criptomonedas que tienen su propia tecnología de blockchain, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a invertir en criptomonedas, y yo me imagino que muchos de ustedes puede ser que estén aquí pensando, wow, es que a mí me dijeron que si yo meto $100 en cripto, eso se convierte en $1000 y me voy a hacer millonario porque voy a tomar todos los ahorros que tengo o toda la plata que me dan del trabajo y la voy a invertir en bitcoins o en criptomonedas. Es un mundo donde hay que entender lo que uno está haciendo y muchas veces no es tan fácil como que deme $100, inviértalos aquí y eso se va a convertir en $1000. Realmente hay mucho detrás y como el Bitcoin ha tenido un ascenso muy fuerte, pues mucha gente cree que no, que simplemente se mete la plata ahí, que eso se va a convertir en mucho dinero y ahora en los últimos mes y medio, 2 meses, hemos visto como muchas personas han tenido experiencias bastante negativas, pero en general está el Bitcoin, están otras monedas y después están los tokens. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué son estos tokens? Yo tal vez entiendo que hay criptomonedas y yo tengo por un lado el pensamiento o entiendo que es una moneda conceptualmente, pero hay otras cosas que se llaman tokens y hay, no sé si han oído hablar de NFTs, Non-Fungible Tokens, que son unos tipos de tokens especiales. Y ¿qué es eso? ¿Por qué un token está relacionado con una criptomoneda? Bueno, los tokens en realidad son instancias que aprovechan la funcionalidad del blockchain para poder ayudar a hacer intercambios. Pero los tokens, por ejemplo, aprovechan la funcionalidad que tiene el blockchain para hacer smart contracts. Entonces uno puede generar un token que tenga ciertas características y ciertas reglas y que hagan que ese token funcione de cierta manera. O sea, que solo se active en cierto momento, que solo cambie de propiedad cuando sean ciertas condiciones y hacen que entonces uno pueda incorporar un montón de funcionalidad que usualmente requiere de un contrato dentro de un token como tal. Entonces uno puede diseñar un token que solo se intercambie entre 2 personas cuando se dan ciertas condiciones. Eso le da un montón de poder, entonces la gente ha empezado a utilizar tokens para intercambiar cosas de valor. Entonces yo hago una pintura, por ejemplo, soy pintor y pinto algo y lo divido en 10 pedazos. Cada uno de esos pedazos es un token. Y yo llego y lo vendo. Entonces voy a decir, voy a vender esta pintura a 10 personas diferentes y esas 10 personas cada uno tiene 1/10
de esa pintura, y para poder traspasarlas yo voy a usar el blockchain, que es muy seguro, que funciona muy bien y que me aseguro que entonces ahí quede el dueño de esa pintura. Y cuando alguien llega y compra uno de esos tokens y en el blockchain queda como que ese es el dueño de eso, ya es inmutable, ya no se puede cambiar, ya queda ahí establecido, entonces yo puedo vender una pintura de esa manera. Y cambió el paradigma, ¿verdad? Entonces ya a través de los tokens pude vender una pintura. Hay gente que vende en el metaverso un par de zapatos. Entonces yo conozco una diseñadora colombiana que hace pares de zapatos de lujo que cuestan $400. Y en el metaverso capturó ese par de zapatos, lo metió dentro del metaverso y empezó a vender zapatos virtuales dentro del metaverso. Y está cobrando $40 por cada token que le da a uno derecho a tener esos zapatos. Y ahora, con ese mismo diseño, generó como $40,000 en lugar de los 400 que hubiera generado si lo hubiera vendido de una manera tradicional. Entonces, las características de las criptomonedas y del blockchain implementado ya sea a través de altcoins o a través de tokens, permiten un montón de modelos digitales que se vuelven bien interesantes y que empiezan a facilitar la creatividad de muchas personas. Los gamers usan mucho criptomonedas también para poder intercambiar o para poder recibir beneficios, utilizan estas criptomonedas. Ahora, hay problemas que ahora vamos a comentar acerca de las criptomonedas, ¿verdad? Porque ¿cómo convierto yo eso en efectivo? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo puedo ir a una tienda y gastar? Ahí vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero bueno, esos son los diferentes tipos de criptomonedas que hay y que se hablan en este momento, y basadas con características muy diferentes dependiendo de lo que uno quiera hacer. No sé si alguno de ustedes conoce esto, pero ahora con la tecnología del blockchain, cada uno de ustedes, yo podría lanzar el Chris Music Coin si yo quisiera, ¿verdad? La tecnología lo facilita y lo permite y hace que uno pueda tener mucha flexibilidad y lanzar mi propio coin. La pregunta es, ¿puedo hacer que otra gente crea que el Chris Music Coin vale algo? Y estarían dispuestos a darme un servicio o a darme un bien que ellos tienen a cambio de mi coin. Bueno, ya eso son otros 100 pesos, pero la tecnología permite y habilita muchos modelos bien interesantes a la hora de ver la parte de negocios. Okay, ¿cómo funciona el blockchain? Porque ya entendimos que hay unas monedas que están encima de que apalancan la funcionalidad del blockchain. Muy rápido, ¿cómo es que funciona el blockchain? ¿Cuáles son los beneficios que da el blockchain? Bueno, a grosso modo, así muy sencillo, pero es más complicado que esto, pero a nivel alto para entenderlo, una persona llega y dice, yo quiero hacer una transacción. Con su computadora llega y dice, yo quiero hacer una transacción. Esa transacción se convierte en un bloque, ¿verdad? Que es como una unidad que se utiliza para poder definir cuál es la transacción que yo quiero hacer. Entonces yo la caracterizo y digo que ahí está, es la transacción que yo quiero hacer. El bloque se va y se transmite a cada parte de la red. Entonces la red tiene un montón de nodos, ¿verdad? Que son los que componen esa red. ¿Okay? Es una red distribuida. El blockchain, una de las ventajas grandes es que es una red distribuida, no está en una sola computadora, no hay ningún control central que define quién es el dueño de algo o cómo está registrado. Es todos los nodos participando juntos y compartiendo toda esa información, los que guardan y dicen a dónde está la información. Y lo que los hace muy seguros es que esos nodos, al ser miles de computadoras que tienen y almacenan todo esto, para que alguien pueda cambiar la información, tendría que ir a cada una de esas computadoras y cambiarlas. Y eso es virtualmente imposible desde el punto de vista de poder computacional, ¿verdad? Ya se ha hecho tan grande el blockchain que poder entrar y cambiar eso, habría que cambiar miles de computadoras y eso se vuelve casi que imposible. Entonces, el bloque se transmite a cada parte de la red valida la transacción, la escribe en el blockchain y hay un esquema detrás de eso que define cómo se escriben. No sé si ustedes han hablado, ¿cuántos han oído hablar de la minería de blockchain? Bastantes. Bueno, la minería de blockchain lo que hace es, las personas tienen computadoras que están resolviendo problemas y cuando alguien resuelve un problema, es el que escribe o el que define qué es el próximo, lo que se va a escribir en el blockchain. Entonces, esto funciona porque todas las computadoras están trabajando en minería y logran definir que ya una transacción es válida.
Entonces se crea un bloque en el blockchain y se escribe y ya queda completada la transacción. Entonces así es como funciona el blockchain. Tiene muchos elementos, cuando uno se pone a pensar en el blockchain y lo estudia, que hacen que eso sea súper poderoso. Vean que aquí no intervino ningún gobierno. No hay ningún banco central que está interviniendo en este proceso. No hay, o sea, es un proceso completamente distribuido. Entonces nadie puede llegar a intervenir este proceso. ¿Okay? Si yo tengo mi clave pública y yo llego y yo quiero hacer una transacción con que yo tenga mi clave privada, ya nadie puede evitar que yo haga esa transacción porque no depende de una persona o de una entidad en el medio. La otra cosa que la hace muy confiable es que la transacción se hace de manera inmediata. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de hacer una transacción, pasar dinero de un banco a otro, que a veces dura entre horas y días, ¿verdad? Pasar dinero, y más si es de Estados Unidos a Costa Rica o de Costa Rica a Panamá, ahí se pueden ir días. El blockchain funciona de manera inmediata, entonces cuasi inmediata, ¿verdad? Mientras se resuelve todo esto y se escribe, es algo que funciona muy, muy ágilmente. Entonces agrega mucha velocidad a las transacciones. Entonces para el mundo fintech y para el mundo bancario, que una transacción se haga rápido y que nadie la pueda intervenir es bien valioso. Y además que tampoco esa información pueda ser manipulada, porque nadie la puede manipular por todo lo que ya expliqué, lo hace todavía más valioso. Entonces la tecnología de blockchain, como se podrán imaginar, es súper valiosa en el mundo de finanzas. Y también va a ser y sigue siendo muy valiosa en logística, en la parte legal para poder asegurar que un contrato no puede ser manipulado. O sea, en muchas áreas el concepto de blockchain funciona muy bien y apenas estamos empezando a ver cómo se puede utilizar. Para muchos estudiantes que están acá, el estudiar y entender blockchain va a ser una buena opción para buscar oportunidades de trabajo en el futuro, porque hay mucho que se va a hacer alrededor de blockchain, alrededor de cómo utilizar esa tecnología para diferentes industrias. Ok, ya vamos entrando a, bueno, que entonces están criptomonedas y Bitcoin y están el blockchain. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, en América Latina se ha dado el cultivo perfecto para que el blockchain acá crezca y crezca muy rápido, inclusive en algunos casos más rápido que en otros mercados. Si vemos cómo han venido surgiendo, vemos que entre el 2019 y el 2021 subieron más de 1.370% la cantidad de uso de criptomonedas visto en diferentes montos de transacciones. Se ha vuelto, cuando vemos aquí la parte que dice racional, se ha vuelto una herramienta para la inclusión financiera. Entonces muchas personas que querían empezar a utilizar los bancos no pueden porque no hay alta bancarización y se les hace complicado, pero a través de Bitcoin, a través de criptomonedas han encontrado una manera de entrar y de empezar a participar del sistema bancarizado. Ha tenido un potencial muy interesante para remesas. Hay diferentes esquemas por medio de los cuales la gente ha utilizado criptomonedas, en especial Bitcoin, para mandar remesas a otros países. Entonces, en lugar de tener que ir a Western Union, hacer una fila de 2 horas para que llegue adelante y le mande dinero a mi familia que está en Nicaragua o que está en Estados Unidos o lo que sea, yo puedo hacerlo a través de Bitcoin y ya no tengo que depender de nadie, ya no hay nadie en el medio, sino que yo logro entrar, logro comprar los Bitcoins, se los mando a mi familiar, esa persona llega y los utiliza, si hay una manera para que los utilice en su país, y entonces ya no tuve que usar Western Union o un esquema de esos que a veces es muy caro y que a veces toma mucho tiempo y que a veces requiere que alguien se transporte físicamente hasta el lugar donde puede recibir esas remesas. Entonces, ha cambiado mucho por el tema de remesas, ¿verdad? Otro elemento interesante que veía, y el caso de Argentina habla de esto mucho, es que hay muchas monedas que se devalúan muy rápido. Entonces yo estoy en Argentina, yo siempre vivo preocupado porque en Argentina han habido 3 devaluaciones pavorosas donde la moneda pasó de valer X a valer una centésima de X en cuestión de días. Entonces, mucha gente que hoy mismo vive en Argentina dice, bueno, ¿cómo tomo parte de mi patrimonio y lo protejo de que no le pase eso? Para que no tengamos ese tema de evaluación. Bueno, las personas han visto que si yo llego y compro
criptoactivos, ahí el gobierno de Argentina no puede interceder con ese dinero que yo tengo allá adentro. Entonces, si yo compro bitcoins, puede pasar lo que pase con Argentina y con la moneda de Argentina, que mi patrimonio está en bitcoins o está en alguna otra moneda. Entonces eso a mí me da tranquilidad y ya hace que yo pueda tenerlo como una opción más para proteger mi patrimonio. Entonces eso ha hecho que en algunos países el bitcoin sea bastante utilizado, y el hecho de que sea una estructura descentralizada también hace que el gobierno de Argentina no pueda llegar y quitarme ese dinero, ¿verdad? Digamos que, no sé, tuve algún problema y ahora me quieren obligar a que yo pague cierta cantidad de dinero. Bueno, no pueden entrar a quitarme la plata que yo tengo en mis bitcoins. Yo tal vez me la gané, la invertí en algún momento y esa plata es mía, y las características del blockchain hace que eso sea seguro y que solo me pertenezca a mí. Entonces, por todas estas razones ha venido creciendo, ha venido explotando, ¿verdad? Por el otro lado, también todo el sector de fintech, de finanzas en América Latina ha venido creciendo muy rápido. Si vemos todos los registros, ya en los últimos años alcanzó 15.7 billones de dólares de inversión en un solo año, en el 2021, que fue más de 3 veces más de lo que tenía antes. La adopción de teléfonos inteligentes está también dándole mucha fuerza aquí en América Latina, y las conexiones móviles a internet también han venido creciendo fuertemente. Entonces todo esto hace que sea un ambiente muy propicio, y eso es lo que hemos visto en toda la región. No sé, ¿cuánta gente creen que está transando criptomonedas aquí en Costa Rica? ¿Alguna idea de alguno de ustedes? ¿Quién se aventura a tirarle algún adivinar? ¿Ninguno? ¿Perdón? Hay una asociación fintech acá, y en ellos han registrado varias de las, o sea, grupos de gente que está transando, y los han unido y los han contado. Bueno, para contarles, el otro día que estaba hablando con alguien de la asociación fintech, nos contaba que hay más de 60,000 personas en Costa Rica, solo en Costa Rica, que están haciendo diferentes tipos de transacciones con criptomonedas. Entonces, no es tan al margen como uno pensaba. Realmente hay mucha gente que a lo largo de los últimos años ha visto esto como una oportunidad por diferentes razones, cualquiera de las que están aquí, e inclusive hay otras, y eso ha llevado a que venga creciendo muy, muy rápido. Ahora, el problema es que a muchas personas las han engañado también. Les han dicho, ¿sabe que usted invierte en criptos y se va a hacer millonario? Deme a mí su plata y yo le invierto y la meto por aquí y le voy a triplicar, cuadruplicar, quintuplicar la plata. Y por muchos años, algunos de esos pudieron hacer eso y después le devolvían parte de la plata a las personas. Otros se desaparecieron, les dieron la plata y, ¿verdad?, no la volvieron a ver los que invertían. Entonces, esto ha sido un mercado sumamente informal, sumamente lleno de riesgos, con un montón de charlatanes que están de por medio, y eso ha causado problemas para muchas personas que lo que querían era ver cómo invertían su platita, y ¿verdad?, invirtieron en esta cosa y se les desapareció el dinero. Entonces, vemos que en muchos casos las personas están buscando alternativas financieras, y en América Latina creció entre junio de 2020 y julio de 2021 880% la adopción de criptomonedas, y para remesas ha tenido mucho atractivo. Vean que en el año 2021 Latinoamérica recibió más de 520 billones de dólares en criptomonedas. O sea, realmente ya no es una curiosidad. Esto ya trascendió por mucho, el tema de una curiosidad ya trascendió, es una tendencia que está aquí para quedarse, y ahora tenemos que entender cómo aprovechar o cómo entender y cómo interactuar con bitcoins y con blockchain, porque ya es algo que es tan grande que ya está aquí para quedarse, y yo no lo veo desapareciendo en ningún momento cercano. Ok, ahora, probablemente muchos de ustedes están pensando, bueno, pero el valor del Bitcoin se cayó por el suelo. Hay varias compañías que han quebrado, como Celsius y Terraform Labs, que en estos días quebraron. Si ven el gráfico de arriba, ¿verdad?, al fondo ven cómo cayó de un punto máximo a, no sé si un tercio, pero casi un tercio del valor, el precio del Bitcoin. Entonces,
lo que hay que entender es que esto es algo que está empezando y que está creciendo apenas. Entonces, la volatilidad es una volatilidad muy, muy alta. Entonces, uno no puede tomar la plata que uno va a necesitar para mañana, invertirla acá y decir, bueno, voy a poder sacarla al día siguiente y va a estar bien. No, eso es una inversión que tiene mucha volatilidad y yo no le diría a nadie que invierta en Bitcoin o en cualquier criptomoneda, a menos que esté dispuesto a perder ese dinero, porque no sabemos exactamente cómo se va a comportar. Hay muchos elementos que afectan el precio de estas monedas, especialmente las que no tienen ningún tipo de estructura detrás que les hace backing, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque sí hay algunas monedas, como por ejemplo los stablecoins. Hay una cosa que se llama stablecoins, donde son compañías financieras o instituciones financieras que han emitido monedas, criptomonedas, y han dicho, por cada criptomoneda que yo emito voy a tener cierta cantidad de dólares o cierta cantidad de activos que estén detrás de esas criptomonedas. Entonces ahí cambia el perfil de riesgo. Pero como me imagino que muchos están pensando, wow, hay un montón de criptomonedas, hay un montón de perfiles de riesgo. O sea, es un tema donde hay que estudiarlo para entender un poco más cómo entrarle, y no es cuestión de agarrar $100 y dárselos a un amigo y que eso va a convertirse en la solución. Parte de lo que hace que uno se cuestione el valor de las criptomonedas es que muchas dependen de ciertas tecnologías. No sé si saben, pero aquí en Costa Rica hay una compañía que se llama Nimic, que está en Guanacaste, en Nosara, que es de unos europeos que tienen una criptomoneda y que están tratando de hacer que esa criptomoneda crezca, y tienen su propia tecnología de blockchain. Entonces, si esa tecnología de blockchain la empiezan a adoptar y empieza a funcionar, va a hacer que el NIM, que es la criptomoneda de ellos, vaya creciendo y tenga más valor. O al revés, ¿verdad? No solo si alguien empieza a usar los NIMs, también eso va a hacer que la tecnología valga más. Entonces, esa relación entre tecnología y activos y monedas tiene un impacto fuerte. Entonces, todo esto que ha venido pasando con la caída de las criptomonedas ha reforzado la idea que muchos críticos venían diciendo desde hace mucho tiempo, que invertir en criptomonedas es como un casino, ¿verdad? Y que el que invierte ahí, ¿verdad?, no sabe qué va a pasar y puede pasar cualquier cosa. Personalmente yo no siento que sea un casino. Yo creo que hay que entender en qué está invirtiendo uno, con qué tecnología, y también tener tiempo para poder realizar alguna de esas inversiones. Entonces, ya depende mucho de cuánto estudie uno el tema, de cuánto está dispuesto uno a esperar. Si es algo que uno quiere poder meterlo hoy y sacarlo dentro de una semana, definitivamente no es el espacio para uno. Entonces, pues bueno, ahí hay muchas personas que están de un lado u otro de este tema con respecto a las criptomonedas y con respecto a lo que eso implica. ¿Cuáles son los puntos de dolor en Centroamérica? Traigámoslo aquí a Costa Rica. ¿Okay? ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, la oferta de cripto aquí está apenas empezando a consolidarse. Entonces, muchos clientes en Centroamérica no tienen los credenciales para poder abrir una billetera fuera de Costa Rica. O sea, si uno pudiera llegar y abrir una billetera como Binance o con algún sistema como esos, uno, bueno, pues puede aprovechar los sistemas internacionales, pero muchos de los ticos y de los nicaragüenses y de los hondureños y salvadoreños no tenemos los credenciales para abrir una billetera de esas. Entonces, esto no es una opción. Hay un montón de charlatanes que están allá afuera en la calle y que le dicen, vea, usted me la plata, yo tengo una compañita y yo le invierto la plata por usted. Esa gente, es muy fácil que haga que esa plata desaparezca y no hay ninguna regulación, no hay nada alrededor de eso, entonces eso también lo hace complicado. Y la oferta local también es bastante, por clunky, todavía no está bien integrada. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos ese punto de dolor número 1. Número 2, tema de fraude. No solo a la hora de que me inviertan la plata, sino que una vez que me llegue esa plata, ¿cómo me aseguro que no me la roben, que no se vaya para otro lugar? ¿Verdad? Hay temas difíciles. Se ha hecho un estimado de que las estafas ya han generado cargos de cerca de $14 billones con cripto. En Brasil han visto un montón de actividades criminales, de grupos criminales que se enfocan en cripto, y esa es la manera de estafar a las personas. Entonces, todo ese tema se vuelve importante. Otro punto de dolor es la parte de inclusión financiera. Aún muchas personas que tal vez trabajan en construcción o tienen diferentes esquemas que no son formales,
quieren aprovechar estos sistemas y no pueden porque no están bancarizados, ¿verdad? En Costa Rica estamos mal acostumbrados, en Costa Rica tenemos una bancarización relativamente alta, pero cuando uno se va a Nicaragua, a Guatemala, a Honduras, otros países, la bancarización es súper baja y eso hace que entonces muchas personas no tengan una cuenta bancaria. En América Latina se habla que cerca del 50% de las personas no tienen una cuenta bancaria y no están bancarizados. Y que los requisitos para aperturar estas cuentas son complicados en muchos y muchos quedan excluidos. Tal vez un último punto de dolor es que aun cuando yo, digamos que tenga los credenciales para poder usar una de estas billeteras, asumamos que no me preocupe el fraude porque yo me protejo y hago cosas para que no tenga fraude y logre aperturar todo porque tengo los credenciales para poder aperturar una cuenta, el convertir ese dinero, el convertir esas criptomonedas en dinero, en dólares o en colones, se vuelve un reto importante. Yo no sé si tienen amigos o ustedes mismos están metidos en este negocio, pero a veces hay que abrir una cuenta afuera, transferir la plata a una cuenta bancaria, después de esa cuenta bancaria hay que traer la otra cuenta bancaria y después a Costa Rica. O sea, hay esquemas con muchas vueltas para poder traer el dinero. Esto también empieza a crear un problema y a generar un tema. Esto que voy a poner ahora es un anuncio que hicimos en Impesa acerca de lo que está pasando en el mercado y yo creo que les pone una nota jocosa un poquito, vamos a ver si funciona. Los Dreamers, yo soy Christopher Vargas y si tú quieres ser tan exitoso y próspero como yo, pues yo te enseño cómo. Muchacho, ¿quién es usted? ¿A quién busca? Ahórrate los intermediarios charlatanes. Solicita tu tarjeta MoneyBite prepago Visa y aprende a comprar y vender cripto. Las primeras 100 personas recibirán $25 en su criptomoneda favorita. MoneyBite, traemos el mundo cripto a tus manos. Aplican restricciones. Estamos haciendo broma de la realidad que viven muchas personas, pero por ahí va el tema. Entonces, les voy a contar de Impesa, qué hemos hecho nosotros para tratar de resolver estos problemas que les acabo de contar, porque creemos que es algo que vale la pena hacer. Con respecto a la oferta de cripto en Centroamérica, nosotros somos una compañía que tiene más de 6 años de estar en el mercado, entonces tenemos una trayectoria muy establecida. Ya hemos lanzado varios servicios. Nosotros le damos servicios a los bancos más importantes de Centroamérica, el Banco Industrial en Guatemala, el Banco Popular Dominicano en República Dominicana, aquí trabajamos con el Banco Nacional y el Banco Popular. Realmente nos hemos esforzado a lo largo del tiempo de ser una empresa muy comprometida, muy preocupada por seguir toda la parte de cumplimiento y asegurar que las cosas se hagan bien y en norma con la regulación del país. Y tenemos soluciones que integran la mejor tecnología, como la tecnología Paxos. Vieron que la tarjeta prepago de la que yo estaba hablando ahora es una tarjeta prepago Visa, ¿verdad? Con la que estamos ayudando a facilitar algunos de estos temas. Usamos Jumio, que es de las mejores tecnologías para hacer face recognition y validar la identidad de las personas. Entonces, realmente nos hemos preocupado por tener una oferta sólida para responder a este problema número 1. En el lado número 2, hemos incorporado elementos que hacen que nuestra solución sea mucho más segura. Por un lado, estamos trabajando con Paxos, que Paxos es el exchange, la casa de intercambio más fuerte en temas de cripto en este momento. Y ellos están proveyendo seguridad de clase mundial. Ellos son los que le dan las soluciones de cripto a PayPal, por ejemplo. Ellos son los que le dan la solución a un montón de las compañías de internet fuertes y compañías tradicionales. Y nosotros estamos trabajando con ellos porque tienen esa proyección y esa perspectiva, ¿verdad? Nosotros incorporamos en las tarjetas nuestras toda la parte de controles. Entonces, cuando uno tiene una tarjeta de las que nosotros, ya sea de las prepago o de las de crédito que utilizan MoneyBite, esas tarjetas uno las puede bloquear. Entonces, yo tengo una tarjeta aquí bloqueada y cuando voy al comercio a utilizarla, yo puedo usar el teléfono y desbloquearla. Pero no solo desbloquearla, yo también le puedo poner límites de compra, puedo poner que solo funcione en Costa Rica y que no funcione para hacer compras internacionales. Puedo ponerle a la tarjeta que solo funcione para hacer compras que no sean en línea, compras tarjeta presente. Entonces, al configurar la tarjeta yo puedo hacerla muy segura y me puedo sentir más tranquilo de que yo la puedo usar solo cuando yo quiero y para las cosas que yo quiero. Eso también da bastante tranquilidad y verdad que tenemos certificaciones que nos ayudan en ese sentido. Nosotros
para el tema de inclusión financiera hemos ayudado a este problema tratando de emitir tarjetas prepago para diferentes personas con montos bajos, ¿verdad? Las tarjetas prepago tienen montos bajos, pero permite que una persona pueda tener acceso a servicios digitales. Ya con una tarjeta prepago de estas yo puedo utilizar Uber, yo puedo, aunque yo sea un trabajador que está informal y que todavía no tengo una cuenta de banco, yo puedo utilizar Uber, yo puedo integrarme a ciertas partes del mundo que hoy en día requieren que uno tenga instrumentos financieros un poco más sofisticados, ¿verdad? Nosotros estamos integrados a Visa y a Simpe también, que nos permite habilitar servicios, y tenemos un proceso de cumplimiento que es 100% digital, donde nos aseguramos que cumplimos con la regulación. Entonces nosotros le pedimos a las personas que nos den cierta información y nos aseguramos que cumplimos con el conozca a su cliente, cumplimos con los diferentes procesos que tiene que tener alguien para poder participar de una tarjeta prepago o de una tarjeta de crédito, como sea el tema. Finalmente, el tema de convertir las criptomonedas en moneda, en dólares, nosotros lo hemos venido resolviendo implementando una serie de servicios a través de la aplicación MoneyBite, como por ejemplo que podemos hacer transacciones de persona a persona con cualquier banco utilizando la tecnología de Visa Direct. También podemos fiatizar, o sea, podemos convertir esas criptomonedas en dólares a través del ecosistema de M-Pesa sin tener que pasar a un montón de instituciones, hacer transferencias internacionales, sin tener que hacer ninguna de esas cosas, y hemos invertido mucho en una experiencia de usuario de clase mundial. Aquí pueden ver algunas de las pantallas de la aplicación nuestra, ¿verdad? Cómo hemos venido abordando, hacerlo muy sencillo, el que la gente pueda intercambiar. Tenemos nada más 4 monedas. No estamos ofreciendo un montón de monedas diferentes donde la gente empiezan a hacer monedas más especulativas. Nosotros hemos incluido nada más Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin. Entonces también lo hemos tratado de reducir para no tener tantas opciones diferentes que son, como dije antes, son más especulativas. Hemos ayudado a que las personas puedan incorporar su tarjeta prepago Visa y utilizarla para poder facilitar todo el proceso con todos los controles de tarjetas, como decía, si la tarjeta está activa, si tiene restricciones o no. Y finalmente, podemos también recibir y enviar cripto de otras billeteras en estas monedas. Entonces, a grosso modo, esa ha sido la manera en que lo hemos decidido abordar para hacerle a los clientes el que puedan confiar y si quieren invertir en cripto, puedan venir a una empresa que tiene mucha trayectoria aquí en Costa Rica, que no los va a engañar, que no va a tomar esa plata y va a salir corriendo, a una empresa que además los va a educar. Uno de los problemas grandes es que la gente no entiende qué significa esto, cómo funciona, qué es una criptomoneda, ¿verdad? Estamos lanzando lo que llamamos el Crypto Academy y es una academia gratis para que cualquiera pueda ver todos estos videos de YouTube y pueda entender cómo funciona, cómo se pueden hacer transacciones, qué pasa cuando se hace una transacción, toda lo que está alrededor de esto para que lo puedan aprender y puedan ir creciendo en ese sentido. Y esa ha sido la manera de apoyar, ¿verdad? Nosotros creemos que la gente debe poder aprovechar lo que está pasando alrededor de las criptomonedas, alrededor de Bitcoin y alrededor de blockchain. Los ticos no podemos quedarnos a un lado y tampoco deberíamos quedarnos en la informalidad, ¿verdad? Donde la única opción para alguien que quiere invertir en esto es darle la plata a un amigo y que ese amigo se la pueda robar o pueda hacer algo que no está correcto. Entonces nosotros hemos tratado de dar una solución bien pensada, bien integrada, que una todos los diferentes elementos y tratando de reducir algunos de los elementos de complejidad para hacerlo más seguro para las personas. Entonces ese ha sido nuestro aporte. Lo lanzamos creo que fue en febrero, lo lanzamos la billetera MoneyBite con esta funcionalidad y la verdad es que ha venido creciendo 50% por mes durante los últimos meses, ha venido teniendo brincos muy grandes y nos gusta porque muchas personas ahora tienen una opción y nos han escrito y nos han dicho, vea, ahora me siento más tranquilo de saber que M-Pesa está detrás de esto y ya puedo invertir y atenerme a la volatilidad que tenga el cripto. Está bien, el cripto va a tener volatilidad, pero por lo menos yo no estoy preocupado de la parte de la operatividad de cuando yo invierto y cuando yo saco el dinero. La idea era compartir con ustedes más la parte económica de este tema de las monedas digitales y las criptomonedas para hacer un enfoque de cómo se percibe desde la disciplina económica este fenómeno
y qué políticas públicas se entiende que deben implementarse para abordar el fenómeno de las criptomonedas. ¿Cuáles son las mejores respuestas de política pública? Entonces vamos a hablar de lo que es dinero y cómo se inscribe el fenómeno de las criptomonedas en este concepto de dinero. Vamos a ver la evolución de las criptomonedas y otras monedas digitales. Ahí Chris ya tocó base en eso y me parece que podemos pasarlo relativamente rápido. ¿Cuál ha sido la respuesta internacional? Es decir, ¿cuál ha sido la respuesta que han dado las autoridades económicas y financieras en el mundo ante el surgimiento de las criptomonedas? ¿Cuál ha sido la respuesta en particular de los bancos centrales? Y ahí vamos a ver que algunos bancos centrales están explorando emitir sus propias monedas digitales. Y finalmente aterrizamos en el caso de Costa Rica. Entonces, un poquito de teoría aquí para situarnos en el contexto económico. Primero, ¿qué es el dinero? Cuando hablamos de dinero, ¿a qué nos referimos? Bueno, dinero es cualquier activo que sea generalmente aceptado como un medio de pago. En ese sentido, como bien decía Chris, el dinero es en ese sentido una convención social, en el tanto usted y yo aceptemos un token, una ficha, un activo de cualquier naturaleza como medio de pago, es una decisión mutua, es una decisión privada que nosotros la vamos a tomar por buena. Y se entiende específicamente como dinero un activo que pueda cumplir con tres funciones particulares: medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. Ahí vamos a ver justamente cómo las criptomonedas pueden entenderse que cumplen mejor o peor cada una de estas funciones. Bueno, en primer lugar, medio de pago. Un activo que se entienda que es dinero debe servir como un medio de pago, es decir, debe ser ampliamente aceptado por la población. De nada me sirve tener yo una moneda, una ficha, una piedrita que yo pienso que es dinero y llego a un comercio a pagar con eso y no me la aceptan. O sea, para que yo esté tranquilo y confiado de que mi dinero es dinero y vale como tal, yo quiero que sea generalmente aceptado en los comercios y por otras personas como un medio de pago. Entonces, que sea ampliamente aceptado es una función fundamental del dinero para que sea dinero. Que sea fácil de usar, es decir, en la antigüedad algunos usaban unas enormes piedras, unos monolitos como medios de pago en algunas islas de la Polinesia. En realidad eso no es muy práctico. No es muy práctico porque era dificilísimo transportarlas. Parte de la ventaja en aquel entonces era eso, justamente, que no se las podían robar fácilmente, no las podían robar. Entonces yo tenía que ir a enseñarle a el tomador de mi moneda, por ejemplo, el comercio que me aceptaba eso en pago, que mi piedra estaba ahí, que era mía, pero eso era complicadísimo y no la podía dividir. Entonces yo tenía que comprar algo que valía una piedra. No era divisible, como si es el dinero, en céntimos, ¿no? Que sea altamente líquido, es decir, que sea fácilmente convertible en bienes y servicios, que sea algo que yo pueda cambiar rápidamente por bienes y servicios, es decir, que alguien me lo acepte inmediatamente como dinero, no algo que solo se puede ejecutar en el tiempo. También el dinero debe ser un activo que cumple como depósito de valor, es decir, que mantiene su valor en el tiempo. Es decir, si yo quiero darle a un activo la aceptación o la característica de ser dinero, yo quisiera que ese activo mantenga su valor en el tiempo, que no se diluya ese valor. Y en ese sentido, uno esperaría que haya cierta estabilidad del precio de ese dinero en relación con la canasta de bienes y servicios que yo típicamente como consumidor consumo: comida, vivienda, electricidad, agua, transporte, servicios de entretenimiento. Y además, finalmente, el dinero, para ser dinero, debería servir como unidad de cuenta. Es decir, debería proveer una referencia, un punto de referencia útil para fijarle los precios a los bienes y servicios. Un activo cuyo precio es excesivamente volátil no sirve como referencia. No sirve como referencia porque entonces yo no sé exactamente cuántas cajas de leche, cuántos quesos, cuántos huevos puedo comprar yo con esta unidad, porque su precio está fluctuando muchísimo. Entonces esas son las tres funciones que típicamente se define en economía debe cumplir un activo para ser categorizado como dinero. Ahora, el dinero puede tomar muchas formas, dependiendo de quién lo emita, de qué forma tome, puede ser digital o física. Billetes y monedas son unidades físicas, pero nosotros transamos mucho con dinero digital y ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Quién tiene acceso a ese dinero? ¿Es universal o es restringido de alguna forma? ¿Hay barreras para accesarlo o no? ¿Y cuál es la tecnología en que se basa ese dinero? Se basa en tokens, por ejemplo, ahora nos hablaba Chris de los tokens. Los tokens son típicamente fichas que pueden ser digitales o pueden ser
físicamente emitidas, como los billetes y monedas, o simplemente en cuentas nocionales que están a mi nombre, como una cuenta bancaria. Bueno, esas son algunas de las, digamos, de las características que distinguen las diferentes formas de dinero. Por ejemplo, el dinero legal y las dos formas de dinero más comunes en el mundo son el efectivo y el dinero bancario. Por efectivo me refiero a los billetes y monedas. Por dinero bancario me refiero a las cuentas que tenemos en los bancos y que se han convertido en dinero gracias a los medios electrónicos de pago. Antes yo tenía un depósito en un banco y no podía pagar con eso. Ahora sí, porque tengo tarjetas de débito, puedo hacer SIMPE móvil a partir de mi cuenta bancaria, puedo hacer transferencias de SIMPE a través de mi cuenta bancaria, de manera que mis depósitos en el banco se convierten en una forma efectiva de hacer pagos. Entonces, también se han convertido en medios de pago. Son además reconocidos legalmente por nuestro ordenamiento jurídico como medios de pago legal, moneda de curso legal. Eso quiere decir que si yo pago con un billete, una moneda o una tarjeta de débito, el que recibe ese pago tiene que aceptarlo. En general, el dinero bancario y el efectivo están respaldados por los bancos centrales. Son activos respaldados por los bancos centrales. Directamente en el caso del efectivo, porque el Banco Central es el que lo emite, e indirectamente en el caso del dinero bancario, porque el Banco Central regula, junto con las autoridades financieras, la forma en que opera ese dinero bancario y además lo respalda con una serie de mecanismos. Si un banco quiebra o está en problemas de liquidez, el Banco Central inyecta liquidez en mecanismos de prestamista de última instancia para asegurarse que ese banco pueda responder ante los depósitos del público y además en última instancia se puede ejecutar el mecanismo de garantía de depósitos. Todo eso lo tiene el dinero bancario. ¿Okay? Las monedas digitales privadas son otra forma de dinero que ha surgido, pero cuya característica como dinero es cuestionable por una serie de razones que ahora vamos a ver. Ahora, han surgido por la innovación tecnológica, Chris nos hablaba de eso, la mayor disponibilidad de teléfonos celulares, el mayor acceso a tecnología digital y por supuesto la necesidad. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es la necesidad que ha hecho surgir estas monedas digitales. Pero en general son emitidos por entidades privadas, no por bancos centrales y no están respaldados por las autoridades oficiales. La clase más común de monedas digitales es la que se basa en tecnología criptográfica, no es la única, pero es la que ha surgido con más amplitud. Esa tecnología criptográfica, esencialmente el blockchain, que como decía Chris, no es la moneda digital, sino la tecnología en la que se fundan algunas y no todas las monedas digitales, es esencial en el caso de las monedas que se fundan en tecnología criptográfica para verificar quién es el propietario de esos activos, que es clave. Y como decía Chris, es muy seguro cuando se basa en tecnología blockchain porque está distribuido en una red muy amplia de nodos que aseguran que nadie puede llegar y decir, ah no, esta moneda es mía, este token digital es mío. Porque hay un montón de pruebas de que ese token no es mío, sino en realidad de otra persona. ¿Verdad? Esa es la ventaja de estas redes distribuidas. Y en segundo lugar, y muy importante para mantener el valor del dinero, es que se controla la creación de unidades monetarias adicionales. Una de las razones por las que los activos que se usan como dinero pierden valor es porque se emiten en forma excesiva. Bueno, controlar la oferta, la creación de nuevas unidades monetarias es fundamental y está en la base de la tecnología blockchain y justamente en el algoritmo de Satoshi Nakamoto, ¿no? Era uno de los algoritmos fundamentales que él había creado era para limitar la oferta o la creación de nuevas monedas digitales en la red de blockchain. Y precisamente porque se basan estas monedas en un tipo particular de tecnología criptográfica, se les ha llamado criptomonedas. Entonces, todo esto para entender el concepto. Las criptomonedas son una forma de moneda digital. ¿Okay? No todas las monedas digitales están basadas en tecnología criptográfica. Entonces, son un subconjunto, una subcategoría de moneda digital. Y las monedas digitales son una forma de dinero, aunque su funcionalidad como dinero es cuestionable. Ahora vamos a ver por qué es cuestionable, pero veamos primero por qué surgen las criptomonedas con tanta fuerza en los últimos años. Y Chris ya se refirió a esto. La motivación fundamental es la posibilidad de hacer transacciones, sobre todo intercambios de dinero y transferencias de dinero, sean local o transfronterizamente, en forma rápida, sin participación de intermediarios, en algunos casos anónima. Algunos de los fundadores o creadores de esas criptomonedas le ponían mucho énfasis a la condición de anonimato
y además que se haga por medio de plataformas electrónicas. Eso permite hacer transacciones muy rápidamente y con bajo costo. O sea, la motivación era básicamente resolver un problema que se estaba viendo en el mundo, y es que las transferencias bancarias, como bien decía Chris, tomaban mucho tiempo y costaban dinero. En el caso, yo viví mucho tiempo en Estados Unidos hacer una transferencia no internacional, incluso entre cuentas bancarias, toma muchos días y es muy caro. En Costa Rica estamos mal acostumbrados, y ahora vamos a hablar del caso de Costa Rica. Pero lo que pasa en Costa Rica no es universal, y precisamente porque en otros países hacer transferencias entre cuentas bancarias que no sean del mismo banco toma varios días y es muy costoso, empezaron a surgir alternativas, opciones que resolvían ese problema, y las criptomonedas surgen precisamente con esa motivación a la base. Y esas ventajas, combinadas con los avances tecnológicos, justamente la diseminación de la tecnología, ahora casi todas las personas tienen alguna forma de teléfono celular inteligente. Eso ha conducido precisamente a la proliferación de las criptomonedas. Hoy en día existen casi 20.000 criptomonedas, alrededor de unas 10.000 de ellas se transan en plataformas, aunque solo unas pocas de esas realmente tienen un grado importante de liquidez, es decir, que son rápidamente convertibles en dinero legal. Ahí está básicamente un gráfico que muestra, aquí no tengo el pointer, pero ahí pueden ver cómo crece rápidamente el número de criptomonedas que se han emitido y también su valor, el market capitalization o capitalización de mercados, lo que vale en total todas las criptomonedas emitidas en este momento, y ahí pueden ver que sube, es la línea morada, sube muy rápidamente, ahora cae con el crash reciente, pero ciertamente todavía hoy se mantiene muy por encima de lo que era hace apenas unos 2 o 3 años. Ahora, dentro del mundo de las criptomonedas, la Bitcoin es la más conocida. Es la que ha surgido con más fuerza. Apareció, como decíamos, en ese white paper del 2008, que se implementa a partir del 2009, y desde entonces realmente el Bitcoin se ha convertido como en la referencia a partir del cual todas las demás monedas surgen. Unas porque utilizan la misma plataforma de Bitcoin, ya nos contaba esto Chris, otras porque utilizan otras formas de blockchain, pero se basan en blockchain, u otras porque usan tecnologías completamente distintas, entonces se distinguen de Bitcoin, pero todas se refieren de una forma u otra al Bitcoin. Incluso las que no son Bitcoin se les llaman altcoins, por ser alternativas al Bitcoin. ¿Okay? Y ahí tenemos entre las altcoins, una de las más populares es el Ethereum, pero también hay otras, Ripple, Litecoin, NEO. Hay muchas, ya vimos, casi 20.000. Aquí pueden ver que una de las características fundamentales, y Chris lo refería, del Bitcoin recientemente y también de otras criptomonedas, es que su valor ha fluctuado muchísimo, ha sido muy, muy volátil. Ustedes en Costa Rica, bueno, los que son ticos, sé que nos visitan, por cierto, y los saludo a algunos estudiantes de la Universidad Americana de Nicaragua, ¿no? Así que bienvenidos. Pero en Costa Rica hemos tenido una alta volatilidad del tipo de cambio, del colón en relación con el dólar. Y la gente se queja mucho de la volatilidad del tipo de cambio del colón costarricense en relación con el dólar. Y en realidad es relativamente baja esa volatilidad cuando la comparamos con la volatilidad de otras monedas latinoamericanas. Pero nada más para darles una idea, vean ustedes la volatilidad del colón comparada con la volatilidad del Bitcoin. Si tomamos, por ejemplo, la variación media en un día del colón, anda alrededor de 19 veces por debajo de lo que es la volatilidad del Bitcoin en un día. No estoy hablando de 19%, 19 veces, o sea, no es el doble, no es el triple, es que el Bitcoin fluctúa 19 veces más que el colón en un día. Y si tomamos el coeficiente de variación, perdón, eso es la variación diaria, es 26 veces, y si tomamos el coeficiente de variación, es 19 veces, o sea, estamos hablando de una volatilidad muchísimo mayor que la que ha tenido el colón incluso en meses recientes. Precisamente por eso surgen estas llamadas stablecoins, que Chris ahora las refería, que son monedas que tratan de romper ese problema de volatilidad porque su valor se fija con alguna tasa de cambio a una moneda más estable. Por ejemplo, la stablecoin más conocida es el Tether, y el Tether básicamente se fija al dólar de los Estados Unidos en una razón de 1 a 1. Es decir, una moneda Tether o una unidad de Tether vale $1. ¿Okay? Ahora, para poder asegurar que ese valor se mantenga, la creación de los stablecoins requiere que haya una reserva del activo de respaldo. Entonces, tenemos que tener una reserva de dólares.
respaldando ahí que en el momento en que alguien venga con un Tether y me pida que le entregue dólares de vuelta, yo tengo los dólares para poderlo pagar, porque si no, no se puede mantener, no se puede asegurar esa convertibilidad uno a uno. Y la creación de esos depósitos de dólares o de reservas también podrían ser activos. Yo podría pegarlas al oro, podría pegarlas al euro, no necesariamente al dólar. Podría referirlas a otros activos, pero la creación de depósitos de esos activos de respaldo es costosa y justamente de alguna forma da el trasto con una de las ventajas de las criptomonedas que se trataban de buscar, que era reducir los costos de transacción. Esto aumenta los costos de transacción y por eso las stablecoins no han crecido con la velocidad que se esperaba originalmente, pero ojo, podrían crecer si la tecnología va evolucionando formas de reducir esos costos de transacción. Y no me cabe duda que en algún momento la tecnología lo podría hacer. Ahora, ¿cuál es el estado de la situación? ¿Cuál es el status quo? Lo que hemos visto es que hasta el momento las criptomonedas no han alcanzado realmente un uso generalizado como medio de pago. No son muchas las personas que las usan como medio de pago. Sí hay un porcentaje más relevante de personas que las usan como activos de inversión, pero el porcentaje de personas que están dispuestas a usarlas y aceptarlas como medios de pago fluctúa entre el 1 y el 5% de la población en países ricos. Ahora, Chris nos hablaba de 60,000 personas en Costa Rica que ya usan criptomonedas. Eso representa alrededor de un 12%, 13% de la población. Pero estoy seguro, Chris, que una gran parte de esa población en realidad no está usándolas como medios de pago, sino básicamente como un activo de inversión. Exacto. Entonces, realmente no se están usando como medios de pago. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay barreras de entrada. O sea, yo tengo que saber cómo usar la billetera digital o la billetera electrónica a través de las cuales se transan las criptomonedas. No es cualquiera el que sabe hacer eso. Hay que aprender y ese proceso de aprendizaje es costoso. No todo el mundo tiene un teléfono celular o una computadora con las que puedan acceder a estas billeteras digitales. Eso también representa una barrera. Y además, el número de transacciones que se pueden procesar por segundo en las monedas que se basan en tecnología criptográfica, particularmente el Bitcoin, es relativamente lento porque ese proceso de verificación, aunque es mucho más rápido que las transferencias bancarias, que estamos hablando de que podían tomar varios días, eso se puede hacer en segundos. Es mucho más lento que lo que toma verificar el pago con una tarjeta de crédito. O sea, que ustedes van a un comercio, meten la tarjeta en el datáfono y en cuestión de posiblemente 2-3 segundos, que es más o menos la norma internacional, deberían estar recibiendo la autorización del banco. ¿Okay? A veces se lentea un poquito el internet, pero si el internet está funcionando bien, la autorización del banco viene mucho más rápida. El proceso de verificación, lo que se llama el minado en la tecnología blockchain, tarda bastante más y eso también ha sido una barrera. En general, en consecuencia, no se están usando como medios de pago y si no se están usando como medios de pago, en realidad no son dinero. Y por lo tanto yo prefiero llamarles criptoactivos que criptomonedas. Siendo estrictos, no son monedas, son activos, ciertamente. Yo les llamaría criptoactivos. De ahora en adelante vamos a hablar entonces de los criptoactivos. Además de esos problemas que mencionaba, hay otras desventajas de los criptoactivos. En primer lugar, los que se basan en tecnología blockchain, particularmente Bitcoin, consumen una alta cantidad de energía para el proceso de verificación, ese proceso de minado, y eso tiene un impacto ambiental. En Costa Rica no, porque afortunadamente nuestra electricidad se genera con fuentes renovables, pero ciertamente en la mayoría del mundo la electricidad se genera con combustibles fósiles y el uso de energía para minar o para hacer el proceso de verificación en las transacciones con Bitcoin y otras criptomonedas tiene un impacto ambiental muy fuerte. Y el otro problema es que ese anonimato que algunos han buscado, ojo, no todos, porque como dice Chris, aquí se mezclan motivaciones legítimas y gente que quiere hacer bien las cosas con charlatanes y ladrones, desafortunadamente. Algunos han usado el anonimato parcial, y esto es cuestionable y ahora podemos hablar de eso, que puedan dar las transacciones en monedas, en criptoactivos, para actividades ilícitas, todo tipo de actividades ilícitas, crimen común organizado, legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo. ¿Okay? Entonces, desafortunadamente, también hay que estar consciente de eso. ¿Cuál ha sido la respuesta que han dado las autoridades internacionales ante este surgimiento que ahora vimos exponencial realmente de los criptoactivos? Bueno, hasta ahora la gran mayoría de los países han tolerado su surgimiento, no los han prohibido. Básicamente han dejado que existan, los han dejado ser. Ahora, lo han dejado ser bajo el ámbito llamamos los abogados, de autonomía de la voluntad. Es decir, es un contrato entre las partes. No, las autoridades no lo están respaldando,
Y consecuentemente, por eso las autoridades también en Costa Rica y en la mayoría de los países del mundo han advertido que tienen riesgos para los usuarios, es decir, que no están respaldadas, que las personas que inviertan en ellas están haciéndolo bajo su propia cuenta y riesgo, y que pues si pierden la plata la pierden y punto, y no hay nadie que las pueda salir a rescatar. ¿Okay? Y el otro riesgo es un riesgo para la estabilidad del sistema financiero y para la integridad de las transacciones. Para la estabilidad del sistema financiero, porque el sistema financiero se criptoiza en lugar de que se coloniza, y se genera esta altísima volatilidad en el precio de los criptoactivos. Los activos del sistema financiero también tendrían una altísima volatilidad, y eso es un peligro enorme para la estabilidad del sistema financiero y por supuesto también para la integridad de las transacciones, en el tanto algunas de esas transacciones estén siendo utilizadas para fines ilícitos. Y en vista de eso, algunas autoridades han ido al extremo de prohibir las criptomonedas o prohibir tipos de transacciones con criptomonedas, incluso prohibir su minado. Es el caso de China, tal vez el más extremo. Y por otro lado, en el otro extremo está El Salvador, que como ustedes saben, en el año 2021 pasó una ley aprobada, me parece en abril del 2021, implementada en septiembre del 2021, que legaliza el Bitcoin específicamente, no cualquier criptoactivo, uno en particular, el Bitcoin. Básicamente lo convierte en moneda de curso legal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pago con Bitcoin, los comercios están obligados a aceptármelo. Eso es lo que quiere decir que sea moneda de curso legal. Eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Eso lo acaba de hacer El Salvador. Y bueno, como ustedes saben, ha sido un experimento con resultados mixtos. O tal vez no saben, pero podemos hablar de eso en preguntas y respuestas. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta regulatoria? Ahí lo tienen en ese mapa, en verde, los países que han regulado de una forma u otra. Ahí está El Salvador chiquititico, que lo reguló para legalizarlo plenamente. Otros países las han regulado básicamente más bien en el sentido de restringir un poco, hacer obligatorio el dar la identidad de quien se inscribe en una billetera electrónica para reducir el riesgo de que se utilicen seudónimos para hacer transacciones ilícitas. Y otros países más bien se han ido en la otra dirección y lo han prohibido. Ahí tienen China, aquí, básicamente con un régimen muy restrictivo, y algunos otros países que también se han ido a restricciones explícitas, y algunos que las han hecho más bien implícitas en color anaranjado. Ahora, como han surgido con tanta fuerza los criptoactivos, algunos bancos centrales han pensado, caramba, esto es una competencia para mí. O sea, de pronto puede haber ahí algún activo que surja con fuerza como medio de pago y entonces me quita el espacio para yo hacer política monetaria con mi propia moneda. O sea, imagínense que en Costa Rica, en lugar del colón, de pronto la gente empieza a usar el Bitcoin o el Costa Rica Coin como medio de pago y desplace gradualmente al colón. Este no es un fenómeno nuevo. En Costa Rica estamos acostumbrados a lidiar con competencia de monedas porque estamos muy dolarizados. O sea, el colón desde hace muchos años compite con el dólar como medio de pago y como depósito de valor y como unidad de cuenta. ¿Okay? O sea, compite con el dólar como dinero. Estamos acostumbrados a esa competencia, pero podrían surgir otras competencias más. Algunos bancos se han preocupado por eso y han pensado en emitir sus propias monedas digitales. Hay algunos que ya están bastante avanzados en eso. Y entonces han pensado en poner a disposición del público una moneda digital emitida por el Banco Central, sea directamente mediante cuentas que el Banco Central abre con el público o indirectamente por medio de intermediarios financieros. Y si esto surge, si en efecto esto surge, y yo tengo mis dudas, francamente, hay mucha experimentación, pero en pocos resultados. O sea, como decimos en Costa Rica, muchos ring y pocos helados. Hasta ahora. Eso se trataría de una tercera forma de dinero oficial. ¿Por qué los bancos centrales han pensado en esto? Bueno, en primer lugar para obtener ciertas ventajas, las que aspiran a tener los mismos criptoactivos. Es decir, facilitar la inclusión financiera, brindar pagos digitales más eficientes y baratos y estimular la innovación tecnológica. Todos esos son beneficios que los criptoactivos podrían darnos y en general que la industria fintech podría darnos. Son ventajas importantes. Ahora, los bancos centrales también quieren emitir o han pensado en emitir monedas digitales para reducir o mitigar algunos riesgos para la estabilidad y la integridad financieras, como ya vimos, riesgos para la función de intermediación financiera de los bancos, o sea que no se desbancarice los países, y el riesgo de la sustitución de monedas, es decir, que de pronto se desplace la moneda oficial y todo el mundo esté transando en monedas emitidas por entes privados, con lo cual se pierde la capacidad de regular al sistema financiero y regular la cantidad de moneda que circula y consecuentemente regular, por ejemplo, la inflación, que es uno de los temas fundamentales, es uno de los propósitos y objetivos fundamentales de un banco central.
Y bueno, además, las monedas de bancos centrales tienen algunos riesgos, pero bueno, no me voy a meter aquí porque tal vez ya se nos está acabando el tiempo. Tal vez el riesgo más importante es que imagínense ustedes el Banco Central abriendo cuentas con el público directamente, se convierte casi en un banco comercial, eso desnaturaliza al Banco Central. Entonces hay un riesgo de que el Banco Central deje de serlo si se pone a competir con el sistema financiero para emitir monedas digitales directamente a través de cuentas. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Bueno, primero, ¿cuál es la situación en relación con las monedas digitales o los criptoactivos, para ser más precisos? En Costa Rica, de nuevo, como en la mayoría del mundo, se entiende que no están prohibidos y consecuentemente están permitidos. Aquí, de nuevo, rige el principio de libertad, de autonomía de la voluntad. No se han prohibido expresamente, de manera que usted y yo podemos transar cuando queramos en criptoactivos y nadie nos lo puede impedir. Ahora, al igual que en otros países, Costa Rica, con la excepción de El Salvador, no los acepta como dinero de curso legal, es decir, no se entiende que yo puedo obligar a alguien a aceptar un criptoactivo como medio de pago. Eso tiene que ser un contrato voluntario entre las partes, ¿no? Yo no puedo obligar a nadie, así como sí puedo obligar a alguien a aceptarme un colón como medio de pago, no puedo obligar a alguien a aceptarme un Bitcoin como medio de pago. Todavía no, en El Salvador sí. Bueno, en Costa Rica quien lo haga, quien trance con criptoactivos, lo hace bajo su propio riesgo. El Ministerio de Hacienda, de hecho, incluso ha aclarado que las criptomonedas o los criptoactivos no son aceptables como medios de pago de obligaciones tributarias. Ahora bien, aunque tenemos información muy limitada, Gloriana tiene toda la razón, es difícil conseguir información oficial sobre, digamos, qué nivel de penetración tienen estos criptoactivos en Costa Rica. Digamos, la información que se tiene es que todavía parecen ser marginales como medios de pago, tal vez no tanto como inversiones, pero sí como medios de pago. Incluso como inversiones, si hablamos de un 12% de la población, perdón, no quise decir 12%, de haber dicho 1.2% de la población, en inversiones sigue siendo relativamente marginal. Claro, si lo vemos como porcentaje de la población adulta, tal vez estamos hablando ahí de algo así como el 1.8%, 2%, sigue siendo relativamente marginal. En relación con las monedas digitales de Banco Central, y esto para terminar, el Banco Central hasta ahora ha pensado, no hace falta emitir una moneda digital del Banco Central directamente. ¿Por qué? Porque ya la tenemos. Porque ya el colón circula digitalmente a lo largo y ancho de nuestra economía, gracias al SIMPE. Es que nosotros nos acostumbramos al SIMPE, pero el SIMPE no es dado por Dios. El SIMPE no existe en muchos países. El SIMPE simplemente es una maravilla que tenemos en Costa Rica. Es una plataforma que creó hace 20 años el Banco Central que permite hacer transacciones entre cuentas bancarias en forma muy ágil y muy barata. O sea, yo el SIMPE móvil me permite hacer una transacción inmediatamente sin costo alguno y el SIMPE me permite hacer transacciones con costo muy bajo, alrededor de 70 centavos de dólar, que es nada. En Estados Unidos cuesta como 20, 30 dólares mínimo hacer una transacción entre cuentas bancarias y lo puedo hacer en tiempo real. De manera que en Costa Rica ya tenemos una moneda que circula digitalmente por la economía nacional, que es a través de esa plataforma, de nuevo, que es muy rápida, se percibe como segura y es de bajo costo. Y eso además ha permitido un surgimiento masivo, una explosión del uso de medios de pago digitales en la economía costarricense, que ha permitido además, como contrapartida, una bancarización muy alta de la población. Alrededor del 80% de la población mayor de 15 años tiene una cuenta bancaria en Costa Rica. Nos hablaba Chris, en América Latina el promedio anda por debajo del 50%. En países como México, por ejemplo, andan 20-25%. En países de Centroamérica anda incluso por debajo de eso. En Costa Rica tenemos más de 80%, estamos ahí con los países ricos. Y eso ha sido permitido básicamente como consecuencia del SIMPE. Tenemos una altísima bancarización de la población. El problema de inclusión financiera está más por el lado del crédito que por el lado de las cuentas bancarias. Y eso podemos hablar en otro momento. Pero ciertamente el crecimiento de la banca digital en Costa Rica en términos de número de transacciones y medido por el valor de esas transacciones como porcentaje del PIB ha sido exponencial y ahí lo pueden ver en esa gráfica. Por supuesto se dispara además con la pandemia, ahí lo pueden ver en el 2020 el crecimiento que tuvo la digitalización. Había venido creciendo básicamente a tasas de doble dígito por muchísimos años, pero se dispara y crece un 74% en el 2020 con la pandemia. La gente realmente se vuelca a usar transacciones digitales porque son más higiénicas y porque no quieren salir a exponerse, ¿verdad? Ante la pandemia. Y eso
básicamente genera un efecto permanente. La gente ya se quedó con la banca digital, ya no vuelve, aunque la pandemia vaya cediendo, la gente ya quiere seguir usando las transacciones digitales y por supuesto el Simpe móvil se dispara más que nadie en el contexto de la pandemia. Consecuentemente, también paralelamente han aumentado las transacciones con tarjetas de crédito y de débito, y por otra parte, esta es la contrapartida, han caído completamente el uso de cheques. Ya la generación Z y la que sigue ya no saben ni lo que son cheques. Levanten la mano aquí los muchachos jóvenes que han emitido un cheque en su vida. Bueno, algunos cuantos, pero son muy pocos y posiblemente no muy a menudo. Es que ya no se usan, ya la gente no paga con cheque. Yo tengo siglos de no usar un cheque en Costa Rica, francamente. Entonces, han caído los cheques y también ha caído el uso de efectivo. En Costa Rica tenemos una de las tasas de uso de efectivo más bajas en el mundo como porcentaje del PIB. Ahí con los países más avanzados del mundo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene que usar billetes y monedas. Usamos transacciones digitales. Y eso es una gran ventaja. Y ya entonces, para cerrar, ¿qué es lo que debe hacer un país ante el surgimiento de los criptoactivos y en general de la industria fintech? Primero, diría yo, regular inteligentemente. Dejar ser, permitir la innovación. Hay muchos beneficios que se pueden obtener de la industria fintech. Entonces, como dice en inglés, esto es un dicho en realidad que viene de la sabiduría china milenaria: dejad que florezcan los campos, let 1,000 flowers bloom. Dejad que florezcan los campos digitales, que surjan nuevas iniciativas, que crezca la innovación. Porque hay muchas ventajas que se pueden obtener de esto. Darle información al público, eso sí, mantener al público informado. Los criptoactivos son muy volátiles. Si usted quiere invertir, hágalo si quiere, pero sepa que puede perder la plata. Es decir, darle información al público y regular, eso sí, cuando se requiera. Regular, por ejemplo, y es muy importante, y esta es la primera pieza de regulación que vamos a hacer en Costa Rica, para restringir el anonimato. Es decir, para obligar a las personas que se quieren meter en una billetera digital a que den su identidad y la comprueben, ¿verdad? Para que no usen el seudónimo de que yo me llamo fulano, que yo me llamo Chris Music, ¿verdad? Y de pronto me pongo yo a hacer transacciones ilegales con el nombre de otra persona. Segundo, fortalecer la confianza en las monedas propias, en el caso de Costa Rica en el colón. ¿Cómo? Concentrándonos en el zapatero de tus zapatos, el Banco Central en tratar de mantener la estabilidad de precios, tratar de mantener el colón como una moneda que conserva su valor en el tiempo. Sí, tenemos una alta inflación ahora, la tiene todo el mundo, pero el colón no le está yendo mucho peor que el dólar. Cuando vemos, digamos, la tasa de inflación promedio de los últimos 10 años, no nos ha ido peor que el dólar. Al contrario, la tasa de inflación en Costa Rica se mantuvo muy por debajo de la de Estados Unidos por mucho tiempo, incluso hasta meses recientes. Y en tercer lugar, desarrollar un sistema de pagos eficiente y de bajo costo. ¿Cómo se haga eso? Depende de cada país. En Costa Rica ya lo hicimos. Lo hicimos a través de una plataforma provista por el Banco Central. En otros países eso no se dio, entonces han surgido mecanismos privados. Surgió en Estados Unidos PayPal, Venmo, surgieron otras opciones y ahora están surgiendo los criptoactivos. Yo creo, para serles franco, que en el caso de Costa Rica la utilidad de los criptoactivos como medio de pago es reducida precisamente porque ya tenemos a Simpe. ¿Okay? Eso no quiere decir que no se puedan usar como mecanismos de inversión altamente riesgosa y especulativa, precisamente por esa volatilidad, pero inversión al fin, está bien. Pero yo no creo que en Costa Rica, dado lo que sabemos hoy, puede ser que las cosas cambien radicalmente mañana, y con tecnología uno nunca puede apostar mucho más allá de nuestras propias narices. La mía es larga, pero ciertamente la tecnología nos hace cambiar las cosas muy rápidamente. Pero hoy en día, como están las cosas, yo pienso que no tiene mucho sentido utilizar criptoactivos como medios de pago, a menos que queramos usarlos para pagos ilegales y mantener el anonimato en esas transacciones. Entonces, francamente, creo que lo importante es generar un sistema de pagos, sea provisto por el Banco Central, sea provisto en forma privada, que sea eficiente, seguro, y aquí la ciberseguridad es clave, y de bajo costo. Y eso creo que es la ruta hacia la que debemos propender. Y finalmente, para terminar, sí es muy importante volver a la pregunta original. ¿Criptoactivos o blockchain? Son dos cosas distintas. Blockchain es la tecnología sobre la que se basa. Algunos criptoactivos, no todos, pero blockchain tiene una potencialidad enorme. Con blockchain se pueden hacer contratos inteligentes, se pueden hacer todo tipo de aplicaciones, por ejemplo, para la profesión jurídica, para el notariado, para la contabilidad, para las auditorías, depósitos de información clave. Tiene muchísimas aplicaciones potenciales y creo que tenemos que dejar que esa tecnología siga floreciendo y dando beneficios a la humanidad y ciertamente a la población costarricense. Muchísimas gracias de nuevo por la atención, muchas gracias por la invitación.